¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una persona puede suponer que es un hijo de Dios cuando en realidad no lo es. La palabra de Dios revela la mente de Dios sobre este importante tema. ¿Quién es un hijo de Dios? Para iniciar, un hijo de Dios es uno que ha entrado en la familia de Dios. Los judíos eran considerados hijos de Dios a causa del pacto que Jehová hizo con la nación de Israel, y Moisés les recordó. En Deuteronomio capítulo 14, verso 1 en adelante declara, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y en el verso 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En el Nuevo Testamento, convertirse en hijo de Dios es un asunto individual. Jesucristo declaró en Juan capítulo 1, el apóstol Juan declaró en Juan capítulo 1 las siguientes palabras acerca de nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pablo explica el proceso para convertirse en hijo de Dios en Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27 como sigue. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si prestan atención, Pablo les dice, todos sois hijos de Dios. No les dice, eran hijos de Dios, ni tampoco les dice, serán hijos de Dios. Les dice, sois hijos de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo usa aquí dos tiempos de conjugación. Uno es pasado y uno es presente y el otro es pasado. Les dice, sois hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habéis sido bautizados. No entramos en la familia de Dios por medio de un nacimiento físico, sino por medio de un nacimiento espiritual. En 1 de Pedro 1:23, el apóstol Pedro nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El individuo, la persona que cree en Jesucristo, tiene el poder o la autoridad para convertirse en hijo de Dios. Cuando su fe es ejercida por medio de ser bautizado en Cristo, se convierte en hijo de Dios por medio de vestirse de Cristo. Un hijo de Dios es uno que es guiado por el Espíritu de Dios. En Romanos 8, verso 14 dice el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es por medio de la palabra que el Espíritu guía. Por tanto, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 5. Hay más.
para uno ser guiado por el Espíritu que meramente someterse al Evangelio y ser bautizado en Cristo. Uno debe continuar andando por el Espíritu. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el verso 25 añade, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para convertirse en hijo de Dios, uno debe seguir las direcciones del Espíritu en la palabra de Dios, y el verdadero hijo de Dios anda por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es un proceso continuo. Un hijo de Dios es un heredero de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 declara, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un heredero es una persona a la que le es dejado o le ha sido legado algo. Tiene una herencia. El Padre Celestial provee para sus hijos. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia de los santos es hecha disponible en Cristo. Después que Pablo explica que somos hijos de Dios por la fe, cuando somos bautizados en Cristo, declara en el versículo 29 de Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y qué privilegio es ser considerados como hijos de Dios. Y en Gálatas 4, versos 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Primera de Juan, en el capítulo 3, tiene registradas estas palabras empezando en el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un hijo de Dios es uno que participa del carácter de Dios. Aquí en esta misma carta de 1 de Juan 3 dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y en la misma carta, 1 de Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios espera que sus hijos sean santos. Después que Juan mencionó el amor excepcional por el cual podemos ser llamados hijos de Dios y tener la esperanza de verlo tal como Él es, fueron escritas estas palabras. 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el apóstol Pedro escribió junto con esta misma línea, 1 de Pedro 1, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La conducta y el carácter de un cristiano indica su origen espiritual.
Si la vida de uno está oprimida por el pecado, por la rebelión y por la impureza, su afirmación de ser hijo de Dios no será tomada seriamente. El verdadero hijo de Dios camina en la luz y confiesa su pecado, de tal modo siendo limpiado de su injusticia. En su primera carta, el apóstol Juan presenta un número de formas en que uno mismo puede atestiguar en cuanto a la genuinidad de su afirmación de que es un hijo de Dios. Cuando declarados cristianos, no son diferentes del mundo, excepto en su afiliación a la iglesia, no son hijos de Dios. Para usar el lenguaje de Jesús, por sus frutos lo conoceréis. You are the words and the music, you are the song that I sing, you are the melody, you are the harmony, praise to your name I will bring. You are the Lord of lords, you are the mighty God, you are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me, you are the song that I sing. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón: ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. El filósofo francés Henri Bergson, Nobel en 1927, era un gran amigo del cambio como sendero de renovación. Existir es cambiar, afirmaba él. Cambiar es madurar, y madurar es crearse a sí mismo indefinidamente. Cerrarse a la renovación es darle la espalda a la vida. Una parálisis mental para una existencia gris y arrinconada, anquilosada. Educar para el cambio exige motivar a la creatividad y propiciar un clima de apertura y liberación. No hay peor vejez, no hay peor ancianidad, no hay peor senilidad que la de aquellos que se marginan de todo por decir no al cambio. Los seres creativos jamás se enredan en la telaraña de una vida cerrada a lo nuevo. Viven mejor quienes recrean a diario lo bueno del pasado y saludan gozosos lo bueno del porvenir. El mundo cambia cuando cambiamos nosotros, cuando maduramos con nuevas metas para ser mejores y avanzar. Quien cree que ya llegó y no se recrea indefinidamente, se entierra en vida amargado y resentido. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice nuestro Dios en Proverbios capítulo 1, verso 5. ¿Quisieras aumentar tu saber? Si su respuesta es afirmativa, ¿sabía usted que? La Biblia es un libro con propósito. Dios tuvo la intención, a través de la revelación de las Escrituras, informar al género humano cómo debía vivir. Cuando las personas leen la Biblia y se retiran con el sentimiento de que tuvieron una buena lectura,
o dicen que fue muy interesante, simplemente han comentado sobre cómo se acercaron al proceso de la lectura. No dicen mucho acerca de la Biblia misma. La Biblia es interesante, pero eso no es todo acerca de ella. Cuando Pablo citó del Antiguo Testamento en su discusión de aquellos que laboraban en el servicio, sacó una generalización de una cita de Deuteronomio 25:4, que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Este punto fue hecho en la ley de Moisés más de 1200 años antes de que Pablo colocara el lápiz sobre el papel. No obstante, él argumentaba que la palabra de Dios tiene validez para las vidas de las personas en su propio tiempo. El propósito principal, dice él, no era el cuidado de los bueyes por parte de Dios, sino el de establecer un principio espiritual. Pablo declara y afirma que Dios tenía esto escrito por nosotros. Por nosotros se escribió. En otras palabras, la Escritura tiene su propósito principal en su aplicación en las vidas de las personas, porque por nosotros se escribió. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. En el tema que usted viene desarrollando hoy sobre quién es un hijo de Dios, al usted hablar sobre Romanos 8:14, hermano, dijo que los guiados por el Espíritu de Dios es por medio de la palabra. O sea, yo tengo entendido que a mí el Espíritu Santo me guía, Él me llena, me unge, me transporta y hace todo lo que quiera conmigo, y usted dice que es por medio de la palabra. ¿Por qué no es tan amable y me aclara? La idea prevaleciente entre muchas personas es que en su vida Él no la dirige, Dios es el que la dirige. Y la dirige a veces de una manera sobrenatural, como si saliera una mano del cielo y viniera y nos cogiera a nosotros y nos llevara por el lugar que necesitáramos ir. ¿Sabe? Como que si Dios no nos dejara nuestro libre albedrío, el tomar nuestras propias decisiones. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Ser guiado por el Espíritu de Dios es que yo obre acorde a las enseñanzas del Espíritu. Le voy a poner un ejemplo sencillo, hermano Hugo, para que entendamos cómo es la guía del Espíritu. Y lo voy a mirar, o quiero que lo miremos con un ejemplo de conversión. En el libro de Hechos, capítulo 8, encontramos nosotros a Felipe. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí tenemos a un hombre que está leyendo la palabra de Dios,
pero no entiende nada de lo que está leyendo, está confundido. ¿Qué pudieron haberse presentado dos circunstancias? Una, que el Espíritu Santo le hubiera abierto la mente para que entendiera lo que estaba leyendo. Así, claro, porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Pero aquí tenemos un obrar distinto. El Espíritu cogió a uno de sus siervos, que era ¿quién? Felipe, y le dijo que se juntara donde estaba este caballero. Sí, en el carro donde él iba. Fue y le explicó lo que significaba lo que estaba leyendo. Más tarde leemos nosotros que este hombre, con base en la predicación, con base en lo que entendió por la dirección del Espíritu, no de una manera sobrenatural, sino normal, fue bautizado y sus pecados fueron perdonados. Ahora, ser guiado por el Espíritu significa que yo, conociendo lo que dice el Espíritu Santo en su palabra, obro acorde a esa enseñanza del Espíritu. Entonces, no es que yo me meta por decir en oración ni ayuno y ignore la Biblia y que el Espíritu me la revele. Yo no puedo ignorar las Escrituras, porque si ignoro las Escrituras, ignoro el medio a través del cual el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. El Espíritu, mucho, Dios solo opera a través de su palabra. No más, porque dice en Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Entonces, aferrarme a este texto que dice que yo como joven soñaré sueños y tal, ¿qué? No, señor, eso es otra cosa. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Muy diferente. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y los invitamos una vez más a este programa de la Iglesia de Cristo, 30 minutos a la luz de las Escrituras. Les habló Hugo Hernán López y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde.